Hay varios países hoy en día donde está prohibido ejercer el cristianismo. Uno de ellos, Afganistán, Arabia Saudita, algunas zonas de la ex Unión Soviética y algunos otros países. Pero en la época de la Guerra Fría, para los que no saben, no habíamos nacido en la Guerra Fría, es la época después de la Segunda Guerra Mundial y cuando las naciones empiezan a medirse por poderío nuclear. Y en esa época, la guerra que se estaba dando era de pura especulación. O sea, yo tengo 50 bombas, pues yo tengo 60 bombas, pues yo tengo 80 bombas. Y esa era la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría, en la ex Unión Soviética, estaba prohibida la palabra de Dios. Y no solo estaba prohibida, sino estaba prohibido congregarse. Y no solo estaba prohibido, sino quien era sorprendido leyendo la Biblia y congregándose era sentenciado a muerte. Quiero que te imagines eso. Bueno, pues cuentan que en una ocasión estaba la iglesia, estaba una congregación en un edificio, en un sótano, y están reunidos así como nosotros ahora, pero sin bocina para no hacer ruido, sin alabanza muy ruidosa para que no se enteraran, y leyendo la palabra. Y pasó el hermano Petrovsky, porque era ruso, ¿no? Pasó el hermano Petrovsky a leer la palabra de Dios y leyó el Salmosky que leyó, y está leyendo, y en eso, a la puerta, soldados armados hasta los dientes. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Sabemos que están ahí. Entran a ese lugar y ven a toda la congregación reunida. Y el comandante les dice, de una vez les digo, bueno, se los dijo en ruso, ¿no? Pero de una vez les digo que si son cristianos tienen hasta 3 para correr aquí, porque si no, les vamos a aplicar la ley. Y entonces algunos hermanos que estaban ahí reunidos salieron corriendo del lugar. Y entonces dijo, ya no hay nadie más que crea en Jesús, que alabe en Jesús. Y entonces todos los que estaban ahí decían, yo sí creo en Jesús. Y todos empezaron a levantar la mano. Y el general dijo, muy bien, soldado, cierra la puerta. Se les quedó viendo a todos y dijo, ahora sí vamos a adorar a nuestro Dios maravilloso que está en el cielo, porque ahora sí sabemos que estamos los verdaderos creyentes. Digo, parece una broma, pero no lo es. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿De cuáles hubieras sido? Y no me contestes. Pero sé que pasó por tu mente y pasó por tu corazón, a lo mejor salir corriendo en el primer llamado que hizo el general. Aquí no se trata de decir, mira, este fue cobarde y hubiera sido de los que se salió. No, porque es un miedo natural. Y seguramente piensas en tu familia, piensas en muchas cosas. No podemos juzgar a quienes salieron. Hoy vamos a hablar de la familia que eliges, justamente esa familia. Tiene que ver con lo que el Espíritu le dio a Pedro para comentar el día de hoy. No es otra cosa más que el sentido de pertenencia. Y esto de alguna manera es una continuación de lo que hemos venido platicando acerca de los discípulos. Esta, digamos, sería la sexta parte de ese mensaje. Este sentido de pertenencia, ¿de qué se trata? Vivimos en una era donde muchas personas luchan o luchamos porque no sabemos a dónde pertenecemos. Estamos buscando dónde encajamos. Y el otro día veía una foto en las redes sociales donde
dice, no es donde encajas, sino donde perteneces. Y había una coladera en el piso, de esas con rayas atravesadas, y había unos platos acomodados ahí, unos platos muy elegantes. Y decía, no es a donde encajas, sino es a donde perteneces. Tú puedes encajar en un lugar muy bien, pero no pertenecer ahí. Y el ser humano por naturaleza necesita estar en grupo. Necesitamos agruparnos. En el salón de clases, pues yo era de los del grupo de los de atrás. A ver ese grupito de atrás. La doctora, por ejemplo, era de los de adelante. Pues sí, porque imagínate, ¿verdad que sí, doctora? Dígame que sí. Ok. ¿Tú a qué grupo perteneces? Y todos buscamos cubrir esta necesidad de pertenecer a algún grupo. ¿Sí? Es una necesidad que tiene que ver, fíjate, primero es tu identidad, quien tú crees que eres, y luego es, con base en eso, cubrir la necesidad de agruparte. El problema es que el mundo se ha encargado de confundirnos en nuestra identidad, y por eso hay algunos que se identifican en grupos que nada que ver. Por eso hay gente que se congrega con la mafia. Dice la sabiduría social, el que se junta con borrachos, pues es borracho. El que se junta con mujeriegos, pues es mujeriego. El que se junta con drogadictos, pues va tarde o temprano a caer en eso. Dios en su sabiduría nos creó para vivir en comunidad. Nos creó para pertenecer a una familia y ser parte hoy de un cuerpo espiritual. Ese es el principio. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? El sentido de pertenencia es una necesidad básica, crucial para la autoestima. Cuando tú no encajas, cuando tú no perteneces, lo primero que te pasa es que crees que no vales. ¿Sí? Las relaciones afectivas, el desarrollo personal y emocional se ve afectado. Este sentido de pertenencia se forja desde la niñez, desde que tus papás te dijeron o no te dijeron, porque la familia es el principal lugar donde creamos identidad. Y a partir de ahí buscamos pertenecer. Y ninguno de los que estamos aquí, la verdad es que no creo que hayamos recibido un curso para ser hijos o un curso para ser papás, sino más bien hemos ido resolviendo sobre la marcha. Y como papás, los que hemos tenido la bendición de ser papás, la hemos regado mucho. ¿Por qué? Porque pues como hemos ido resolviendo, pues nos hemos ido equivocando. Si la familia no da la certeza sobre la persona en cuanto al sentido de pertenencia, entonces si la familia no da esa certeza, el mundo va a dar esa certeza. ¿Sí? Si la familia no da la certeza de quién eres en bendición con Dios, el mundo te va a decir, tú júntate con los mensos porque eres de los mensos. O tú eres de los feos, o tú eres de los chaparros, o tú eres de los gordos. Digo, en el mejor de los casos. Pero son muchas más cosas que ocurren en el mundo. El pertenecer a cualquier grupo, ¿sí? Por ejemplo, vemos en las películas esto de los populares, ¿no? En la secundaria, los populares, los guapos contra los mataditos, o los feos, o los X, ¿sí? Y los que son feos quieren ser de los guapos.
Y entonces imagínate si un guapo o una guapa viene y te dice: hey, tú soquetón, ven para acá, ¿quieres pertenecer a nuestro grupo? ¿Qué crees que diría un soquetón? Sí, sí quiero. Muy bien, vas a ser mi esclavo. Y entonces, por pertenecer a ese grupo, ese soquetón, ¿no?, empieza a hacer todo lo que le dicen. Y ahora, ve a ponerle tal cosa, amárrale los zapatos a fulano para que se tropiece, ponle chile piquín en no sé. Te digo porque yo fui ese soquetón. Te lo digo por experiencia. Y además tenía yo como 7, 8 años, porque mi mamá estudiaba una licenciatura los sábados, y era en una escuela, en una secundaria, en la misma secundaria donde tiempo después yo fui. Y entonces los que me malandrineaban eran los maestros. Me decían: Angelito, ven, ven, ven. ¿Ves a ese maestro que está allá? Dice, dile, maestro marranón. Ah, sí, ya iba yo. ¿Y por qué ocurría eso? Porque yo en mí tenía un sentido de abandono. De alguna manera me sentía abandonado. Y entonces yo, al saberme querido por ese grupo de malandrines, yo hacía lo que me decía ese grupo de malandrines. ¿Sí? Digo, aprendí muchas mañas que me sirvieron para la vida, ¿no? Pero para después defenderme en la secundaria de veras. Pero muchas veces nos pasan ese tipo de cosas. A veces no nos creemos aceptados porque no nos sentimos merecedores de ser amados, porque nunca nos amaron. Porque las veces que yo veía a mi papá nada más era para que me diera cinturonazos. Entonces, ¿tú crees que un niño se va a sentir amado de esa manera? Pues no. Y entonces buscas a ver dónde te aman, y nos la pasamos suplicando y mendigando amor. ¿Cómo vamos a hacerle? Jesús nos llama en su palabra a no solo a ser salvos, eso es parte de lo primero, pero después de ser salvos nos llama a pertenecer. ¿A qué pertenecemos cuando nosotros conocemos a Jesús? Pertenecemos a su reino. Pertenecemos a su reino. ¿Sí? Y Él nos dijo en Juan 15:15, no los llamaré siervos, pero los he llamado amigos. En ese sentido de pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver en Mateo 12:49, dice, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, es mi hermana y mi madre. Es su sentido de pertenencia. Ese es el sentido de pertenencia que Jesús pone delante de ti cuando tú lo aceptas. ¿Sí? Jesús lo que hace es redefinir la pertenencia que no es sanguínea, la pertenencia que es espiritual y que te permite ser parte de la familia que hoy eliges. ¿Sí? Cuando el Señor le dio a nuestro apóstol este nombre de una familia con propósito, es porque es ir al origen de donde surgen tantas cosas y tantos problemas y tantos miedos y tantas malas decisiones que tomamos como hijos. Y si tomaste malas decisiones como hijo, lo más seguro es que como papá sigas tomando malas decisiones, a menos de que entiendas que hoy perteneces a una familia del reino que tú elegiste para pertenecer. Jesús, al formar su iglesia, demostró cómo se cultiva el sentido de pertenencia. Y miren, estos puntos que les voy a dar, pudiéramos decir que son a partir de la congregación. Es decir, ¿cómo podemos cultivar el sentido de pertenencia en Cristo a través de la congregación?
Sí, y los podemos hacer. Ahorita que te los diga vas a decir, sí, eso lo podemos hacer, por supuesto. Bueno, no. Antes de eso, primero tenemos que hacerlo en casa. Porque el núcleo, lo hemos platicado en otras ocasiones, el núcleo más importante es tu casa, es tu familia. Tú puedes tener un llamado, un ministerio, pero eso no va a llegar, no se va a activar hasta que no cumplas ese llamado primero en tu casa. La semana pasada el pastor Enrique hablaba y nos hablaba muy duro a los varones acerca de ciertas cosas. Y sí, no podemos activar la bendición en nuestra familia o en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, si no lo hacemos primero en casa. Entonces, punto número 1, puntos clave de la pertenencia de acuerdo a las enseñanzas de Jesús: el afecto, el cariño. Todos necesitamos ser queridos. Jesús, por ejemplo, una de las demostraciones, Jesús amaba de manera incondicional. Y una de las maneras en cómo lo demostraba era con un beso que fortalecía el vínculo. Pero el beso no era lo importante. El beso era la consecuencia del amor. ¿Sí? Tú hoy con tus hijos, con tus hijas o con tus padres, ¿amas incondicionalmente? ¿Expresas ese amor? ¿O estás creyendo que tus papás te deben? Porque si tú crees que tus papás te deben porque debieron haber hecho las cosas mejor, no estás amando, estás juzgando. Y entonces el sentido de pertenencia se va alejando. Nadie quiere pertenecer a un grupo donde solo hay crítica. ¿O sí? No, si yo quiero ser del grupo de Pati Chapoy. A ver qué frutos da eso. ¿No? A veces nos encanta la crítica. La crítica y el chisme separan. Es que no es crítica, yo digo para que oremos por él o por ella, es crítica. Entonces, primero, cubrir la necesidad de afecto. ¿Estamos cubriendo la necesidad de afecto entre toda la familia? Y no es nada más decirle a alguien te amo, sino es amar realmente. ¿Qué es amar? Un ejemplo cotidiano de amar, pues es servir en casa. Es que a mí no me tocaban los platos. No, pero vives aquí. Y una demostración de amor es que aunque no te tocaran los platos, los laves. Por poner un ejemplo, y no me voy a meter más en ese punto. El segundo punto es el apoyo. El apoyo. Dentro del núcleo familiar o dentro de la congregación, ¿te sientes apoyado? ¿O sientes que nada más cada vez que vienes es para criticarte o para recordarte lo mal que hiciste la vez pasada? El apoyo es fundamental para sentirse respaldado, especialmente en las necesidades básicas. Jesús priorizó el bienestar de sus discípulos. Fíjate la que se avienta Jesús con este punto. Los discípulos llevaban caminando, fueron a otro pueblo, iba Jesús con ellos y tenían hambre, no habían comido. Y pasan por un campo de trigo y Jesús les dice, pues ahí hay trigo, vamos a sacar algunos granos y eso comemos. Pero ¿qué crees? Era sábado y hacer eso era considerado cosechar. Entonces el Señor les dice, comamos. ¿Por qué? Porque el bienestar, el apoyo hacia la pertenencia es más importante que la religiosidad. Esa se la aventó el Señor Jesús. A ver, nosotros en nuestra casa ¿sí apoyamos? ¿Apoyamos realmente a los que pertenecen a esa casa, ese espacio? ¿Se sienten apoyados?
porque si no, si alguien que vive en esa casa no se siente apoyado, va a buscar el apoyo afuera. Y afuera están los malandrines. No hay que ir muy lejos ni a un barrio muy oscuro. En la esquina de tu casa están los malandrines. Y si dentro de la casa no hay apoyo, afuera van a encontrar el apoyo. Siguiente punto, la libertad de expresarse y de contribuir. Permitir a los miembros del grupo que expresen sus ideas, que aporten sus talentos, fomenta la pertenencia. El Señor Jesucristo permitía esto y alineaba. O sea, nadie le decía cállate, primero los escuchaba y luego alineaba. Señor, ¿quieres que mandemos fuego en este momento? Los escuchaba y luego alineaba, decía, no, así no va. ¿Sí? O ¿cómo sería lo contrario esta libertad de expresarse y contribuir en casa? Ya vas a empezar otra vez. Ay, vas de nuevo, la misma cantaleta. O en la iglesia, no, date la vuelta porque ahí viene fulanito y ahí viene con su mismo rollo. ¿Sí? Comprensión. ¿Qué es la comprensión? Aceptar los errores de los demás, estar dispuestos a ayudarles a superarlos en lugar de juzgarlos. Una cosa es que tú comprendas y que tú seas comprensivo y otra cosa es que tú apoyes. Yo me acuerdo que en algún momento, no sé cómo fue, que a mis compañeros de la primaria y a mí se nos ocurrió ser astronautas. Y un día se nos ocurrió hacer una nave espacial. Éramos bien chamacos, ¿no? Bueno, mi mamá me escuchó de lo que yo tenía y me dijo, ¿y cómo le van a hacer? No, pues vamos a hacer a ver qué hacemos. Pues cuando estén listos y sepan qué hacer, yo les ayudo. Mi mamá sabía que no íbamos a llegar muy lejos con eso, que no íbamos a llegar a la luna. Pero mi mamá me comprendió en ese momento. No me dijo, ¿cómo estás menso? ¿Cómo crees? Ni sabes lo que se necesita para ser astronauta. Además eres reburro para las tablas. A ver, 7 por 8. Ándale, chamaco. No. Y a veces como papás así somos, ¿no? Y mira, no solo no comprendemos, sino pisoteamos la identidad de nuestros hijos, o de nuestro esposo, de nuestra esposa, porque no hemos entendido este sentido de pertenencia. Conocimiento, compartir los principios de vida que guíen el conocimiento personal y grupal. ¿Cómo hizo Jesús esto? Pues a través de sus enseñanzas. Jesús compartía el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento más importante de tu casa? El conocimiento más importante de tu casa no es lo que tú crees, sino es la palabra de Dios. Y desarrollar a través de la palabra de Dios fundamentos es propagar ese mismo conocimiento que hace 2000 años Jesús vino a poner en el mundo. ¿Sí? Luego, reconocimiento del esfuerzo, celebrar los logros por pequeños que sean, pero sobre todo valorar el progreso del individuo. Yo les decía, ¿no? Esto de, mira mamá, saqué 6, muy bien mijo, puedes sacar 7. Mira mamá, saqué 7, muy bien, puedes sacar 8. Mira mamá, saqué 10, esa es tu obligación, chamaco. Entonces, fíjate, ¿dónde te quedas inconscientemente? Donde hay valoración, hay más valoración en el 6 que en el 10. Porque en el 6 te dicen, échale ganas. Y si en el 10 me van a decir, es mi obligación, ¿a dónde está más, a dónde crees que mi autoestima está mejor? En el 6. ¿Sí? Y por último, inspiración. Inspiración, contar con un referente que modele los valores de Jesucristo en nuestra vida. Debemos ser inspiradores. ¿Cómo inspiramos? No inspiramos diciendo, échale ganas, ándale, tú puedes, sé parte de esta familia.
sé parte de esta familia. No, así no inspiras. Inspiras más cuando tú llegas temprano y los demás ven que llegaste temprano. Inspiras cuando tú haces las cosas que dices que se deben de hacer. Porque los papás nos encanta decir lo que hay que hacer, pero nos enojamos cuando tenemos que hacer lo que dijimos que los demás tenían que hacer. ¿Sí? Jesús nos dio puntos importantes para esta pertenencia. Entonces, a ver, rápido, los voy a repasar nada más para que no se pierdan. 1, afecto o cariño. 2, apoyo. 3, libertad para expresarse. 4, comprensión. 5, conocimiento. 6, reconocimiento del esfuerzo. Y 7, inspiración. El apóstol Pablo, bueno, eso fue Jesús, pero luego vino el apóstol Pablo y también enseñó acerca de la pertenencia. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:5, dice así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Habla ya de la unidad. Jesús establece los principios y Pablo lo que hace es ponerle forma en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? También más adelante en 1 Corintios 12 dice, aquí Pablo enfatiza que todos los miembros son necesarios. ¿Sí? Luego en Efesios también dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sino el apóstol Pablo establece que pertenecemos a esta familia. Ahora, hay peligros, esto digamos es lo bueno, pero el peligro es cuando adoptas un sentido de pertenencia mal dirigido. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo. A menudo las personas se unen a grupos simplemente por la necesidad de pertenecer, sin importar si el grupo les aporta algo positivo. Y hoy lo podemos ver. En el mundo así está. Hay una marcha por no sé qué, órale. Y ya la gente ya se unió a eso. Y luego terminan creyéndose que son perros, ¿no? En lugar de personas. Pero perteneciendo a un lugar donde siendo perros se sienten amados. ¿Por qué? Porque donde debían de sentirse amados no fueron amados, fueron juzgados. Entonces ese es el verdadero peligro. El peligro surge cuando la fuente de nuestra seguridad y nuestro sentido de pertenencia no es Cristo. Si es, a ver, un ejemplo de grupo donde nosotros tenemos sentido de pertenencia, por ejemplo, aparte de la iglesia, pues es el equipo de fútbol al que le vas. A ver, ¿a qué te lleva eso? No digo que esté mal, tú le puedes ir a un equipo. Una cosa es irle a un equipo y otra cosa es que eso sea lo más importante. Bueno, hay mucha gente que hoy en día pertenecen a la religión de los Netflix, donde no vienen, no se congregan, miren, deja que no vengan, ok, que no vengan, no, es que me queda muy lejos, es que hace calor, es que, ok, son esqueceros, ok, está bien. Sí, esqueceros, es que, ok, pero en su casa nunca abren la Biblia. Porque si la abrieran, no serían esqueceros para no venir. ¿Sí? Porque si la leyeran todos los días, bueno, no todos los días, pero a lo mejor una vez a la semana en su casa, hicieran un altar para leer la palabra, o que se hiciera el ejercicio de leer la palabra, bueno, pues entonces no esperes que vengan. Fíjate, hay un asunto interesante. El verdadero peligro, les decía, es cuando la fuente de nuestra seguridad no está en Cristo, sino está en cualquier otra cosa. Incluso hay gente que en las congregaciones su fuente de seguridad no es Cristo, sino el líder de la iglesia. Y aunque estés en la iglesia, si tu fuente de seguridad no es Cristo, tu sentido de pertenencia
tarde o temprano te va a traicionar. No, que ahora que el, ¿cómo se llama? El León 25, como se llame. Hay gente que está más preocupada por eso que por Cristo. ¿Quién ha hablado de Cristo en esa transición de líder de esa religión? Yo estuve analizando y viendo las noticias y los discursos, y se hablaba de que si era un líder reformador y que si era un... Y nadie hablaba de Cristo, porque no hay que hablar de líder, hay que hablar de Cristo, porque el centro de lo que debes de seguir es eso, no es una persona. Claro, perteneces a una agrupación, a una congregación donde hay una autoridad para que esto pueda funcionar y le debes respeto a esa autoridad, pero lo más importante es Cristo, ¿sí? Porque además eres bendecido cuando tú entiendes la autoridad. Fíjate lo que pasa, a veces nuestro sentido de pertenencia en Cristo es superficial, decíamos como una institución religiosa o incluso un trabajo, un equipo de fútbol. La historia que está en el Evangelio de Juan, donde se habla acerca de un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, Jesús sana a un ciego de nacimiento, va y lo sana, y uno dice, wow, qué maravilloso milagro. Jesús hizo el milagro de que devolviera, más bien no que devolviera, que tuviera vista a una persona que nació ciega. ¿Es un milagro eso o no? Sí, ok. Pues no sabes el problemón en el que se metió la familia, porque su sentido de pertenencia no era Dios. Ahí te va. Los padres del ciego, cuando son llamados por la autoridad, no admiten que Jesús los sanó. ¿Por qué crees que cuando llaman a los padres y les dicen, a ver, ustedes son papás de este hijo que dicen que nació ciego, ok, ¿cómo fue que devolvió la vista? Pues no sé, él es mayor de edad, pregúntele. Ellos no quisieron reconocer que Jesús lo había sanado. ¿Por qué? Por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Porque muchos líderes, así le pasó Nicodemo, y Jesús, que da una enseñanza tan maravillosa con Nicodemo, lo da en lo oscurito, porque a Nicodemo le daba pavor que fuera expulsado del templo, porque su identidad estaba con el templo, no estaba con Dios, y sentía esas ganas de decir, Jesús, enséñame, porque yo veo que tú me estás enseñando a más. Y Jesús, ¿qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar todo lo que crees, toda tu identidad, a donde tú crees que perteneces, tienes que dejarlo y nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Nicodemo? O sea, ¿cómo? ¿Tengo que volver a salir de mi mamá? O sea, no entendió. ¿Por qué? Porque su sentido de pertenencia estaba en la religión, no estaba en Dios. Y a veces tú puedes estar en la iglesia, puedes estar en la congregación, y tu sentido de pertenencia puede que no esté con Jesús. Y eso es grave. Amaban los padres de este ciego, amaban la aprobación humana más que la aprobación de Dios. La pregunta crucial el día de hoy es, ¿dónde reside tu sentido de pertenencia? ¿En Cristo o en la iglesia en la que perteneces? Si tu sentido de pertenencia no está con Cristo, te vas a quejar de las sillas, te vas a quejar del aire, y te vas a quejar de que está muy lejos o de que está muy cerca, o de que se oye mucho rebote el sonido, o de que la alabanza, o que el pastor se equivocó. ¿Por qué? Porque tu sentido de pertenencia está en un club social y no en Cristo. La pertenencia correcta en Cristo, transforma tu identidad. La pertenencia correcta en Cristo transforma tu identidad.
Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú y yo estemos congregados en un lugar como este no fue gratis. El precio para que tú y yo podamos estar sentados aquí escuchando la palabra, reunidos con la palabra, el precio que se pagó fue la cruz del Calvario, fue la vida de Jesucristo. Si no hubiera sido por eso, no podríamos estar aquí reunidos. No se puede. Romanos 8:15 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa es la verdadera pertenencia, que tú y yo no merecíamos ser salvos, no merecíamos ser amados incondicionalmente. Sin embargo, por ti y por mí, Jesús murió en la cruz para que tú y yo podamos pertenecer al cuerpo de Cristo. Recibir a Cristo es un proceso individual con Dios que te lleva a la pertenencia de la iglesia. Pero no puedes ser parte de la iglesia. Bueno, sí puedes ser parte de la iglesia y no tener a Cristo. Miren, por ejemplo, Vicky, que da sus clases de, ¿qué das? ¿Zumba? Eso. Y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, ¿no? Y entonces ella, ¿a qué hora es tu clase? 7 de la mañana. Ella llega antes de las 7 de la mañana con su música preparada, con su atuendo adecuado para hacer lo que va a hacer, su té de Jamaica sin azúcar con canela porque es diurético, su piñalim, o ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque sabe a qué va y sabe lo que tiene que hacer. Y llegado las 7 de la mañana, pone su musiquita y dice: órale, vámonos, y calentamos izquierda, derecha, y va, ¿no? Imagínate que yo voy a su clase. ¿Qué te imaginaste, Jacqueline? Imagínate que yo voy a su clase. Imagínate que yo voy a la clase de Vicky y ella está, y 1, 2, y 3, y 4, y izquierda, y derecha, y todo, ¿no? Y yo voy y me siento hasta allá atrás. Y todos los días voy a las 7 de la mañana y me siento hasta atrás. Y luego vengo y le digo: Vicky, me voy de tu clase porque tu clase no sirve para nada. Porque llevo un mes aquí y no he bajado ni 1 gramo. Es más, me da hambre nada más de verte. Bueno, eso mismo pasa en la iglesia. Hay gente que puede estar aquí y nada más viene a sentarse, pero te tienes que parar y hacer la zumba o el zumba, o ¿cómo se dice eso? La clase. Es que no sé, pues aquí aprendes. Es que soy arrítmico, o sea, de que no sé si es izquierda o derecha. No importa, hazte para atrasito para que no choquen los demás, pero hazlo. ¿O qué le dirías, Vicky? Pues eso, hazlo. No has bajado 1 gramo, es más, estás más panzón, porque nada más vienes, pero yo vengo, pero yo estoy aquí. Es más, yo te ayudo a subir y bajar la cortina. Es más, yo te he cambiado el garrafón. Es más, yo prendo la música. Es más, yo hago esto, yo hago el otro. Tu clase no sirve para bajar de peso. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia está en el entorno, pero no en la acción de lo que hay que hacer. Tú no puedes quejarte de que el sentido de pertenencia, o que el lugar a donde perteneces, o tu familia o tu congregación no te apoyan si tú tampoco apoyas. Si tú estás sentado nada más viendo las cosas. Porque mira, ¿qué necesita Pati Chapoy para hacer su trabajo?
Nada. Sentarse, ver lo que hacen los demás y comentarlo. Eso está bien, papita. Pero yo nunca he visto a la señora Chapoy actuando en una novela, o cantando, o dando un curso de actuación. ¿Por qué? Porque su sentido de pertenencia está en el chisme, no en lo que ella está juzgando. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde está hoy tu sentido de pertenencia? Jesús, en esta serie de enseñanzas a sus discípulos, hace un llamado para entender la salvación, para vivir la salvación, que eso te lleve a una transformación verdadera, para ir a lugares diferentes. Y Cristo nos hace el llamado a ser reformadores del mundo. ¿Cómo vas a ser reformador del mundo? No puedes tú. El único que puede es Cristo. Pero la forma en la que tú puedes ser reformador del mundo es viviendo a Cristo, estando ahí, declarando la verdad, no temiendo a las presiones sociales, no temiendo a las presiones laborales. Nuestro sentido debe ser anclado en la fe en Jesucristo, en la fe que va más allá de la seguridad que el mundo dice que te va a dar. Es un sentido de identidad mucho más profundo. El fruto de la pertenencia en Cristo, fíjate, es el compromiso y el servicio. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ese es el sentido de pertenencia. Cuando no vienes a criticar, pero le hablas a todo el mundo y dices: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Oye, ¿en qué te ayudo? No, pues en tal cosa. No, pues eso no te puedo ayudar. Porque hay cosas que tampoco vas a ayudar. Pero estar en la clase, estar levantando la patita, es lo que te va a llevar a entender ese sentido de pertenencia. En conclusión, el sentido de pertenencia en Cristo es un regalo no merecido, es gracia. El sentido de pertenencia en Cristo es la gracia de Dios, es por gracia. Porque si fuera por tus méritos y mis méritos, mira, esto estaría vacío. Aquí sería un dunosusa o un algo, ¿sí? Nuestras necesidades afectivas del corazón las tiene que cubrir Cristo primero. Porque tú no puedes amar a alguien o decir que amas a alguien si no lo experimentas en el amor de Cristo. ¿Y cómo nos cuesta trabajo amar? ¿Por qué? Pues porque fuimos perdidos en nuestra identidad desde chamacos. Y lo peor de todo es que eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Hoy es el día para abrazar nuestra identidad en Cristo. Parte de su pueblo, parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Porque en Cristo ya no eres el chaparro, ya no eres el feo, ya no eres el popular, ya no eres el gordo, que esas son etiquetas y cosas del mundo. En Cristo eres adoptado por el Padre a través del Hijo, adoptado por el Padre. O sea, Dios te recibe para que regreses a casa a través de su Hijo, a través de la muestra de amor más grande que fue su Hijo. Si entiendes esto hoy, no puedes decir que no perteneces, no puedes decir que no sabías, porque hoy ya lo sabes. Así que vamos a dar gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias,
tanto tú como yo nos permitió vivir en México, no te permitió vivir en Rusia, no te permitió vivir en Irán. Estás viviendo aquí en Cancún, en uno de los lugares más bonitos del mundo, donde la gente ahorra toda su vida para venir una semana, y tú vives aquí. Aquí te trajo el Señor, con dolor, por supuesto, con sufrimiento, claro. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Ponte de pie. Cuando entiendes el sentido de pertenencia en Cristo, ¿cómo está esa imagen ahí? El de la derecha, ¿qué hace? Le dice a los demás, le dice: ven, ven, ven a esta familia, te presento a Cristo. Te quiero hablar de que donde tú crees que perteneces, no perteneces. Te quiero hablar de dónde perteneces realmente, de alguien que dio su vida para poder recibirte. Ven. Esa persona puede estar en tu casa y no compartir tu fe. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo. Puede ser tu vecino. Cuando dimensionas a dónde perteneces, no te puedes quedar callado. Tienes que compartirlo y decir, como aquella mujer en el pozo del agua: ¡hey, vengan, vengan! Conocí al Mesías y me dijo todo acerca de mí, me dio identidad, y mira que yo soy samaritana. No me vio feo como me ven todos los judíos. Me dio sentido de pertenencia en su amor. ¿Te imaginas esta mujer del pozo del agua? Lo que sintió cuando toda la vida fue despreciada por los judíos. Era odiada. Y viene un judío a decirle: yo te voy a dar de un agua que es diferente y nunca volverás a tener sed. Eso mismo hizo Jesús por ti y por mí. Padre, hoy te damos gracias, Señor, gracias, porque todo esto que hoy nos has revelado ya lo conocíamos, Señor, pero hoy nos has mostrado a dónde pertenecemos. Te pido perdón, Señor, si en mi familia y en mi entorno yo no he seguido tus principios, si yo no he aceptado, yo no he comprendido, si yo no he tenido sabiduría para inspirar, para apoyar, para dar libertad de expresión, para contribuir. Perdóname, Señor, si yo no he sabido comprender o no he desarrollado el conocimiento en ti. Perdóname, Señor, si lejos de reconocerle a mis hijos o a mi esposa lo que hacen, Señor, los he criticado. Ayúdame, Señor, a ser inspiración a través de tu Hijo Jesús. Dile a tu esposa: perdóname. Dile a tu esposo: perdóname, porque creí que mi sentido de pertenencia estaba en tener la razón, y hoy me doy cuenta que el sentido de pertenencia está en Cristo, quien es la verdad, quien es el camino, quien es la vida. Dile a tus hijos: perdóname. Perdóname porque no supe darte un sentido de pertenencia adecuado, porque puse primero lo que yo creía y mis miedos y mis carencias, y no te ayudé a que te sintieras parte de esta familia, y fuiste a buscar afuera las cosas que no encontraste aquí. Perdóname. Y voltea a ver a tus papás y diles: perdónenme. Perdónenme porque tuve miedo, no supe hacer las cosas y tomé del mundo
las cosas que el mundo me dijo de lo que yo no era, pero yo creí que sí era. Perdóname, mamá, perdóname, papá. Pero sobre todo, perdóname, Señor, porque no te he puesto en primer lugar, porque en algunas cosas tú no has sido el centro de mi vida, porque ha habido cosas que yo creo que yo puedo resolver, porque yo te he invitado a mis negocios en lugar de involucrarme en tus negocios, Señor. Padre, perdóname. Pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti mi familia. Ayúdame, Señor, con sabiduría para hacer luz y sal en el mundo, para poder llevar este mensaje de quién eres tú. No quién soy yo y no quiénes somos los que estamos aquí, sino quién es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el único en el que podemos tener paz. Señor, perdóname porque en los momentos de aflicción yo he querido controlar, o te he reclamado porque no has hecho las cosas cuando el que tenía que hacerlo primero era yo. Rendirme y reconocer que no sé hacer las cosas. Padre, hoy pongo delante de ti esta congregación, hoy pongo delante de ti a tu iglesia, Señor, para que cada una de estas familias aquí representadas te conozca, Señor, y te pongan por centro, y que su identidad y su pertenencia esté en Cristo, para poder ser el cuerpo perfecto que viene de ti, Señor. No porque seamos perfectos, sino porque tú eres perfecto, Señor. Te doy gracias por este momento, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a ser diligente, a que todos los días yo pueda tener una conversación contigo, pueda hablarte, para decirte cómo me siento, para decirte mis temores, para preguntarte mis dudas, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que me acompañe y me responda a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.